Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 31 del versículo 6 al 9 para nuestro tiempo devocional. En la segunda parte del capítulo 31 que revisamos el día de ayer. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 31 del libro del profeta Isaías, versículos 6 al 9. Para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Las obras misteriosas de Dios. Las obras misteriosas de Dios. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. Los asirios serán destruidos, pero no por las espadas de los hombres, la espada de Dios los golpeará. Se dejará llevar por el pánico y huirán. Los fuertes jóvenes asirios serán llevados cautivos. Hasta los más fuertes temblarán de terror, y los príncipes huirán al ver sus banderas de guerra. Dice el Señor, cuyo fuego está en Sión, y sus llamas arden desde Jerusalén. Bien, en esta porción ahora tenemos la segunda parte de la inutilidad o futilidad de confiar en alguien más que no sea en Dios. Dios no olvidará eternamente a su pueblo, hará una restauración. Se utilizan dos metáforas para referirse a la defensa de Jerusalén por el Señor. Vendrá como león irresistible. En el versículo 4 vimos eso el día de ayer. A manera de león que simboliza la tribu de Judá, y como las aves que vuelan por encima de su ciudad. En aquel día arrojarán ellos sus ídolos, entonces caerá Asiria en representación de todos los enemigos de Judá. Dios, dice, es como un león al cual una cuadrilla de pastores intenta asustar. O para cambiar la figura, Él es como una bandada de aves volando sobre Jerusalén y dispuesto a defender y librar la ciudad. Cuando se vuelva el Señor, Israel abandonará completamente la idolatría. Los asirios perecerán, como por una intervención directa del Señor. La destrucción de Sennacherib no terminó con el sentido de estos versículos, así que la profecía tiene también un cumplimiento futuro en la época de la tribulación. Si observamos esto, definitivamente habla de la derrota de Asiria. La matanza sobrenatural de los asirios está registrada en el capítulo 37. Aún así, Isaías está más preocupado con la conversión, que vuelvan, que con la liberación. Vemos cómo subraya la situación de manera radical, en que está más preocupado en que vuelvan, que se conviertan de sus pensamientos, que se conviertan de sus actitudes. El Señor tiende ahora sobre Asiria su espada. Está dispuesto para desquebrajarlo. El profeta aclama: vuelvan a aquel contra quien se rebelaron los hijos de Israel. El arrepentimiento debe ser siempre hacia Dios, si ha de ser efectivo. Así pues, Isaías insta a los líderes de Judá a renunciar a esa profunda apostasía de la que han sido culpables y continúa: arrojen sus ídolos como prueba de su decisión. Isaías profetiza que caería Asiria por espada no de varón, y la consumirían espada no de hombre.
huirá de esa espada y hará trabajos forzados para sus jóvenes. El versículo 9 presenta el cuadro de soldados y oficiales asirios huyendo derrotados. El mismo Dios huye lleno de pánico, sus príncipes se dispersan aterrorizados. O como dice la Biblia de Jerusalén, sus jefes espantados abandonarán su estandarte. Jerusalén se ha convertido verdaderamente en el horno de Dios. Su fuego ilumina y a la vez consume. Así pues, el asirio será derrotado, no por la espada de ningún héroe humano, sino por la intervención divina. Era más como un holocausto que como una batalla que quebrantaría para siempre el poder de Asiria. La carne nada puede en conflicto con el espíritu. Entonces, este tema en la segunda parte del capítulo 31 se vuelve también de la protección de Dios. Dios aseguró al pueblo que su grandeza lo protegería de la aterradora amenaza asiria. Como un león encuentra un rebaño de ovejas y no tiene miedo al número de pastores que vigilan, así el Señor no tiene miedo de los asirios. Él prometió pelear la batalla en el monte Sión, y como las aves que vuelan, Él se convertirá en un escudo, protegería a Jerusalén y no permitiría que cayera en manos del enemigo. Debido a que Judá sería rescatada por Dios, Isaías convocó a la nación a que se volvieran a Él. Al fin y al cabo, ellos se desharían de sus ídolos para adorar al Dios verdadero. Llegaría ese instante en sus conciencias, en sus pensamientos, en sus actitudes, que estarían dispuestos a desechar a todo ídolo. Por lo tanto, Judá debía desecharlo ya. Su esperanza futura en el reino debía modificar su conducta presente. La realidad futura debía tener un impacto ético sobre sus vidas. Isaías afirmó de nuevo que Asiria fracasaría, pero solo por causa de la obra de Dios, por espada, no de varón. Los comandantes asirios se aterrorizarían al ver el estandarte de pelea de Judá y cómo éste sacrificaba a sus soldados. El fuego puede referirse al que ardía en el altar del holocausto continuamente, y el horno es el aparato que sirve para cocinar la comida. El Señor, por medio de su protección a Judá, aseguraría que ese fuego siguiera ardiendo. Es cierto que Israel se ha comportado como un hijo descarriado, pero hijos al fin vuelvan de su descarrío y serán sanados. Ese es el anuncio que hace Dios. Aunque se hayan hundido profundamente en la miseria y no puedan recuperarse fácilmente, muchos se hacen un ídolo con su plata y su oro, y por amor a ellos son arrastrados lejos de Dios. Pero los que se vuelven a Dios están preparados para separarse de aquello. Entonces, cuando hayan desechado sus ídolos, caerá el asirio por la espada de un ángel, que golpeará con más fuerza que hombre fuerte, pero más secretamente que el hombre vil. Dios puede hacer temblar el corazón más recio. Pero si mantenemos el fuego del amor y la devoción santa en nuestro corazón y en nuestra familia, podemos depender de Dios para nuestra protección y la de ellos. Debido a que Judá sería rescatada por Dios, Isaías convocó a la nación a que se volviera a Él. La realidad futura debería tener un impacto ético sobre sus vidas. Su esperanza futura en el reino debía modificar su conducta presente. Isaías afirmó esto: ese pecado, esa incredulidad no estaba más allá del alcance de la gracia de Dios. En los versículos anteriores del capítulo, Isaías había predicado un sermón de ley y evangelio.
¿Cuál debería ser la respuesta del pueblo de Dios a la proclamación de la ley y el evangelio? Debería ser el arrepentimiento. Cuando los pecadores oyen de sus pecados y del merecido castigo, y luego a Dios que los ama, eso los anima a regresar a Él. Los que se entristecen por su pecado y se apartan de la maldad, darán evidencia de eso y harán obras que demuestran un corazón sincero y arrepentido. Isaías describió ese cambio como un rechazo a los ídolos que ellos habían de olvidar. Se vuelven al Señor cambiando de conducta. Juan el Bautista proclamó ese principio en el desierto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. La idea del arrepentimiento se nos aplica también a nosotros. Nuestra vida espiritual es un constante apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Es una batalla diaria para obrar rectamente, cosa que hacemos porque el calor del gran amor divino derrite el frío y duro hielo de nuestro corazón pecaminoso. Cuando la incredulidad y la impiedad gobiernan nuestros pensamientos y acciones hasta el punto de alejarnos de Dios, necesitamos escuchar la ley y el evangelio. En nuestra maldad e incredulidad, Dios nos busca y nos anima a arrepentirnos, no importa cuán lejos nos hayamos desviado o cuán tortuosos sean nuestros caminos. El regreso a Dios es a través de la contrición, es a través de este medio. Dios expone en los versículos 8 y 9 una última razón por la cual su pueblo debería arrepentirse. Asiria caería por su poder divino. El eterno enemigo sería derrotado. El juicio era seguro. Todo aquello en lo que una nación poderosa podía poner su confianza no les iba a ayudar a los asirios. El poder de Dios era superior a todo lo que un simple imperio terrenal podía abarcar. La gran maquinaria bélica de Asiria se iba a enfrentar a una fuerza superior a la suya. Sus espadas no les servirían de nada porque la espada del Señor es superior. Los jóvenes que llenaban las filas de su ejército iban a quedar reducidos a la esclavitud. La fortaleza de la que dependían iba a caer y el baluarte de la batalla, muy a menudo un símbolo en medio del combate para unirlos e inspirarles valor, les produciría pánico. Dios causaría la destrucción de esa nación, el gran enemigo de Judá, cuyo castigo fue una clara y sonora proclamación de la ley. La liberación del pueblo judío de la aniquilación asiria fue la muestra clara y estruendosa de la proclamación de su evangelio. Isaías recalca la totalidad de esta sección con un elemento final. Dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Estas dos frases no solo describen, sino que nos ayudan a comprender el por qué haría las cosas que Isaías acababa de mencionar. Dios siempre lleva a cabo sus planes por amor a su pueblo. Su propósito en este mundo le puede parecer incomprensible a la mayoría, pero la norma sobresaliente de Dios es el bien de sus creyentes, es decir, Sión y Jerusalén. Fuego y horno son expresiones que se refieren al calor de un hogar de familia. Dios escogió morar entre el pueblo que vino a ser su familia, y Él llevará a cabo su voluntad por amor a ella. En cualquier cosa que haga, el Padre siempre tiene en mente primero a su pueblo, su familia, sus amenazas de juicio, la destrucción futura de Asiria, sus promesas de protección. Dios las usa todas para reclamar para Él a los pecadores, llamarlos al arrepentimiento, cambiarlos y hacerlos suyos. Esta última parte
del capítulo es el punto final del argumento del profeta contra la alianza con Egipto. En ella se le recuerda a los dirigentes de Jerusalén que sus esfuerzos por encontrar la liberación y seguridad mediante los caballos y los carros de combate egipcios eran solamente una pérdida de tiempo y de energía. El Señor ya había planeado salvar a Jerusalén de los asirios, y eso iba a ocurrir porque Dios lo había dicho y porque Él tenía y tiene el poder para cumplirlo. Cualquier cosa que los líderes de Jerusalén hicieran no tendría ningún impacto en la liberación que ya había sido planeada por Dios. Estos hombres se habían extraviado de Dios, mientras que Él, en toda su gracia, planeaba salvarlos, y lo iba a hacer porque ellos, aunque no lo merecían, era de su propia voluntad que fluía esa decisión. En aquel día, cuando Dios revele su justa ira, quedará derrotado el enemigo. Esta liberación de parte de Dios fue efectuada. Posiblemente es una alusión al ángel del Señor que hirió a 185,000 soldados fuera de las murallas de Jerusalén. El poder de Asiria fue destruido cuando su capital, Nínive, fue destruida en el año 612 a.C. por una coalición de babilonios y medos. Estas figuras hablan de la furia y la ira del Señor, el horno y el fuego. Así es como Dios vendría a ejecutar su juicio sobre los enemigos de Dios. Ahora, las obras misteriosas de Dios. Vemos que aquí el profeta nos habla de del cómo y cuándo liberaría Dios a su pueblo. Y el llamado de volver a Jehová precede al acto destructivo del ejército de Sennacherib. El volver a Jehová abarca el abandono de sus ídolos de plata y de oro. El poder de Dios excede el del ejército más grande del mundo. La entrega de la ciudad vino en forma repentina, inesperada, completa y total. Esa es la forma en que Dios actúa, esa es la forma en que Dios ejecuta sus juicios, esa es la forma en que Dios ejerce su poder y su majestad. No hay nadie que pueda resistirse a su poder. A esta altura, observamos que Isaías sigue exponiendo el mismo anuncio coherente. A Siria caerá espada, pero no de hombre. No sería en Egipto, no sería Judá, sus aliados. Jehová actuaría en el momento específico, y así quedaría demostrado que el espíritu no es débil, ni tampoco irreal. Si quisiéramos detenernos un momento, por varias semanas hemos estado hablando de la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Dice el diccionario enciclopédico que justicia es virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. En filosofía es el orden necesario e ideal absoluto de verdad que hace posible las relaciones humanas y la existencia de la sociedad. En consecuencia, establece y guía la razón al valorar los actos humanos, así como el elaborar el derecho de cada pueblo. Eso sería justicia. Pero entonces, ¿qué sería derecho? En sentido general, es el conjunto de normas que regulan la convivencia de los hombres en una sociedad organizada establecida según los principios de justicia. El doctor Edgar Young Mullins dice: la justicia de Dios
puede entenderse mejor si sabemos primero su significado cuando se aplica a los hombres. Positivamente significa corresponder perfectamente a los requisitos de Dios y negativamente estar libre de todo defecto y mancha de carácter. Por justicia queremos decir la aprobación misma de Dios en favor de lo bueno, como opuesto a lo malo, en lo puro como opuesto a lo impuro. La justicia es parte de la perfección moral de Dios. Si pensamos en este pasaje, ¿de qué reinado de justicia y derecho describe el profeta? No se refiere al reinado de un hombre falible, injusto. Se refiere al reinado universal del Mesías, ungido de Dios. Impartirá justicia y derecho como nunca en la historia de la humanidad. Llevará su juicio a todos los rincones. Vemos que nuevamente urge una reforma. Una vez que Jerusalén se reforme, será liberada de sus enemigos. Esta era la voz del Señor que gritaba en la ciudad, la voz de los profetas que interpretaban el juicio de Dios. Volveos a aquel contra quien os rebelasteis profundamente, hijos de Israel. Les recuerda su origen y su linaje. Habían sido apóstatas, pero sin dejar de ser hijos. Por tanto, que se vuelvan y será curada su apostasía. En el versículo 7 tenemos esta promesa misericordiosa, porque en aquel día arrojará cada uno a sus ídolos, aunque lo habían de hacer también externamente en el tiempo de sequía. Solo al final de los tiempos lo harán de todo corazón. Los sitiadores de Jerusalén, los que están al acecho, los que están dispuestos a eliminar al pueblo de Dios serán derrotados. Cuando los israelitas hayan arrojado sus ídolos, entonces caerán los asirios. El ejército asirio quedará en el lugar donde se halla, muertos todos sus componentes por la espada de Dios en manos de un ángel. Lleno de terror, huirá el que es su fortaleza, es decir, el rey de Asiria. Sus príncipes, es decir, los jefes del ejército asirio, se espantarán o desmayarán delante de la enseña. Esto da a entender que la enseña no indica ninguna bandera asiria, sino la que Dios levantará. ¿Quién hará esto? Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Se rebelaron, cayeron en rebeldía, pero algún día estas personas desecharán sus ídolos, reconociendo que no son más que objetos hechos por hombres. Los ídolos tales como dinero, fama o éxito son seductores. Y en lugar de contribuir a nuestro desarrollo espiritual, nos roban tiempo, energía y entrega que deberían estar dirigidos a Dios. Al principio parecen atractivos y nos prometen llevar al éxito, pero al final descubriremos que nos hemos convertido en sus esclavos. Necesitaremos reconocer su falta de valor antes que nos roben nuestra libertad. Antes que aquellos elementos se vuelvan en lo más principal en nuestra vida. Pensemos en qué hemos convertido o a quién hemos convertido en ídolos. Se habla comúnmente de observa una persona, dónde gasta su tiempo, en qué invierte su tiempo y sabrás dónde está su corazón. ¿A quién o qué hemos convertido en ídolos? En idolatría que nos afecta espiritualmente, que nos afecta emocionalmente, pero sobre todo de manera espiritual, porque nos está alejando cada vez más de Dios, porque nos está afectando a muchos niveles.
Cuando nosotros permitimos que algo o alguien tome el lugar de Dios, veremos que tal vez somos satisfechos temporalmente, que tal vez tenemos regocijo temporal, pero estaremos desechando el regocijo completo, el regocijo eterno, por el regocijo temporal. Y eso es peligroso. Es muy peligroso porque ahí donde esté nuestro corazón, ahí donde estén nuestros afectos, es donde pasaremos más tiempo. La promesa está de que un día nos volveremos de los ídolos, que un día nos volveremos de todo aquello que hemos permitido ocupar el lugar de Dios. Lo haremos de forma completa, pero podemos empezar a hacerlo hoy. Desechemos todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Quitemos incluso nuestros propios egos de ese lugar que le pertenece a Dios. Y veremos que las promesas de Dios empiezan a cumplirse en nuestra vida. No afectemos más nuestra vida espiritual. No detengamos más nuestro desarrollo espiritual. Estemos dispuestos a ser obedientes. Invirtamos bien nuestro tiempo. Invirtamos bien nuestra energía. Y entreguémonos completos a la dirección de Dios. El tiempo es corto. La energía disminuye. Y el estar en otro lugar y no estar en el lugar que Dios ha designado puede traer dolor innecesario a nuestro corazón, sufrimiento innecesario y penas innecesarias. Así que volvamos nuestra vista a Dios y estemos dispuestos a ser obedientes. Dispongamos en nuestro corazón, en nuestra mente, hacerlo hoy que hay oportunidad. No desperdiciemos este tiempo, no desperdiciemos nuestras energías, ni pongamos nuestro amor en alguien más que no sea en Dios, porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Él va a tomar nuestros sufrimientos y los extirpará. Él quitará todo dolor, toda angustia, toda intranquilidad y nos hará vivir en su gozo, en su amor perfecto. Tomemos esa decisión hoy y no pasemos por tribulación, por dolor o angustia innecesario. Clamemos a Dios, que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, observar tu amor, observar tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Permite que en este día, Señor, podamos glorificar tu nombre, tomar decisión, Señor, y volcar nuestro corazón nuevamente hacia ti. Eliminar los ídolos, eliminar, Señor, toda aquella situación, Señor, que no nos permita vivir alegremente delante de ti. Padre bendito, Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que nos has permitido, por el cuidado, por el descanso, Señor, por el techo, los alimentos, nuestra familia, un hogar. Cubre a aquellos, Señor, que están sin hogar, sin familia, sin esperanzas. Toca sus corazones, Señor, y que ellos permitan también morar tu presencia en sus vidas. Padre bendito, Señor, lo rogamos a ti, lo clamamos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.